Hola a todos, yo soy Mercedes de la Fuente, soy IR2 de Medicina Interna en Vallecilla, en Santander, y os voy a explicar brevemente el algoritmo diagnóstico de la parálisis facial aguda. Lo primero de todo es saber que el nervio facial es un nervio mixto. ¿Por qué? Porque tiene varios tipos de fibras. Las primeras fibras que tienen, las más conocidas, son las fibras motoras, que se encargan tanto de la mímica facial como de inervar al músculo estribo, que es el que se encarga del reflejo stapedial, que es el que nos protege de los sonidos fuertes. También tiene fibras sensitivas que van a inervar la región posterior del CAE, fibras vegetativas o parasimpáticas que se encargan de la secreción glandular de la glándula lagrimal a través del nervio petroso superficial y las glándulas submaxilares y sublinguales. Recordar que la parótida, la secreción parotidia, la lleva a cabo el glosofaríngeo. También, por último, tiene fibras sensoriales o gustativas que se encargan del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. El tercio posterior de la lengua se va a encargar del gusto el glosofaríngeo. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando tenemos una parálisis facial aguda? ¿Dónde está la lesión? ¿Qué es lo que nos va a ayudar en este caso? Pues sobre todo la anamnesis y en este caso la exploración física, porque los signos de la exploración física nos van a ayudar a distinguir dónde está la lesión topográficamente y distinguir si la lesión es central o periférica, que en última instancia es lo que más nos importa porque el pronóstico y el tratamiento es completamente distinto. Entonces, un breve recuerdo de dónde nace el nervio facial. El nervio facial nace en el tronco del encéfalo, en el segundo piso, en la parte lateral, es decir, en la protuberancia lateral. ¿Por dónde sale del tronco del encéfalo? A través del ángulo pontocerebeloso y va a penetrar en el cráneo a través del conducto auditivo interno. Va a llegar a la cavidad timpánica, al oído medio y se va a expandir. Va a formar el ganglio geniculado y va a dar 3 ramas que son muy importantes, sobre todo a nivel del MIR, para distinguir dónde estamos, qué tipo de lesión está produciendo. ¿Qué ramas da? La primera, nervio petroso superficial. La segunda, nervio estapedial. La tercera, nervio cuerda del tímpano. Y después va a salir del cráneo a través del orificio estilomastoideo y a partir de aquí solo va a dar ramas motoras. Han preguntado en el MIR que el nervio facial sale del cráneo a través del orificio estilomastoideo. Esta diapositiva me parece muy importante porque me parece un poco el origen de todo el lío que puede haber a través de la parálisis facial aguda. Nosotros podemos tener semiológicamente una parálisis facial de patrón central o una parálisis facial de patrón periférico, pero también hay que correlacionarlo con la lesión topográfica, es decir, la lesión puede ser supranuclear, es decir, en el cerebro, o puede ser nuclear en el tronco del encéfalo o infranuclear, es decir, la que se solía llamar periférica. La lesión topográficamente supranuclear va a producir un patrón semiológico central y la lesión del tronco del encéfalo o infranuclear van a producir semiológicamente un patrón periférico. Dicho lo cual, ¿qué tipos de lesiones de parálisis facial aguda tenemos? Pues la supranuclear o la del cerebro, que va a producir una parálisis del tercio inferior de la cara contralateral. Va a respetar la musculatura de la frente, por lo tanto, ¿qué va a poder hacer el paciente? Va a poder subir la ceja, fruncir el ceño, va a poder cerrar el ojo, por lo tanto, no va a haber lagoftalmos, es decir, que tiene conservada la mímica facial, las funciones secretoras y sensoriales, ahora hablamos de eso, y va a tener conservado el reflejo corneal. Sin embargo, si se trata de una parálisis nuclear, a nivel del tronco del encéfalo, la parálisis va a ser completa del tercio inferior y superior de la cara e ipsilateral. ¿Qué no va a poder hacer el paciente? No va a poder subir la ceja, no va a poder fruncir el ceño y no va a poder cerrar el ojo, es decir, va a tener lagoftalmos y el consecuente signo de Bell. Va a tener conservadas las funciones secretoras y sensoriales. Esto es muy importante, ahora lo veremos. Sin embargo, en la parálisis facial infranuclear, la periférica, la que es por suerte la más frecuente, también va a producir una parálisis completa del tercio inferior y superior de la cara ipsilateral, tampoco va a poder subir la ceja, fruncir el ceño y va a tener lagoftalmos, pero a diferencia de la nuclear, no se van a respetar las funciones secretoras ni sensitivas ni se va a conservar el reflejo corneal.
Entonces, esta diapositiva también es muy importante. Lo primero es saber dónde estamos. Aquí ya estamos en el nervio facial, una vez que ha salido del tronco del encéfalo y antes de salir del cráneo. Es decir, va a ser una lesión del nervio facial periférica. Pero dentro de las periféricas, como hemos dicho, como da 3 grandes ramas, pues tenemos que localizarla. De abajo a arriba, es decir, lo más lejos del ganglio geniculado, va a dar 3 ramas. El nervio cuerda del tímpano, que es el que se encarga de el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y de las glándulas, de la secreción de las glándulas submaxilares y sublinguales. Si la lesión del nervio facial se produce proximal al nervio cuerda del tímpano, ¿qué vamos a tener? Ageusia. La siguiente rama que da es el nervio estapedial, que es el que se encarga de inervar el músculo estribo. Por lo tanto, si la lesión es proximal al nervio estapedial, aparte de ageusia, ¿qué vamos a tener? Hiperacusia. La última rama que da, después del ganglio geniculado, es el nervio petroso superficial. El nervio petroso superficial lo que produce es la secreción de la glándula lagrimal. Por lo tanto, si la lesión es proximal al nervio petroso superficial, aparte de ageusia e hiperacusia, vamos a tener seroftalmia. Por lo tanto, ¿qué tipo de parálisis a nivel de la mímica facial podemos encontrarnos? Una parálisis supranuclear, es decir, la del cerebro, que va a producir una parálisis de la mímica facial contralateral, o una parálisis nuclear e infranuclear, que va a producir una parálisis completa y en este caso ipsilateral. Esta es la imagen típica del signo de Bell. Aquí la parálisis es del lado izquierdo. Como veis, se desvía la comisura bucal hacia el lado sano, desaparece el surco nasogeneano del lado enfermo y, sobre todo, lo más característico de esta imagen es que no puede cerrar el ojo. El ojo tiene la oftalmos y el consiguiente signo de Bell, y ya sabríamos que va a ser una lesión periférica en este caso. A mí este esquema me ayudaba mucho en el MIR. La inervación de las glándulas salivares. La sublingual y la submaxilar la lleva el séptimo par y la parótida la lleva el noveno par. La inervación sensorial del gusto. 2/3 anteriores de la lengua, séptimo par. Tercio posterior, noveno par. Cosas también importantes. Motilidad de los párpados. Siempre hay líos con esto en las preguntas. ¿Quién abre los párpados? El tercer par. ¿Qué produce la lesión del tercer par? Tosis. ¿Quién cierra los párpados? El séptimo par. ¿Qué produce la lesión del séptimo par? La oftalmos. Y bueno, en el MIR en general, cuando nos hablan de seroftalmia, nos van a estar hablando de un Sjögren, pero también nos pueden estar hablando de una lesión proximal al nervio petroso superficial. Por lo tanto, algoritmo diagnóstico. Si tenemos una parálisis facial aguda y lo que sospechamos es un patrón central porque se paraliza la hemicara inferior contralateral, ¿qué tenemos que hacer? Un estudio de neuroimagen porque seguramente se esté produciendo un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico. Sin embargo, si tenemos un patrón periférico porque la parálisis es de la hemicara completa ipsilateral, lo primero que tenemos que hacer es ver si tiene otros signos de lesión nuclear del tronco del encéfalo, por ejemplo, una parálisis del sexto par que produciría una oftalmoplegia, ataxia, hemihipostesia del brazo o de la pierna incluso, nistagmo, cualquier cosa que nos indica que hay una lesión nuclear. También tenemos que hacer un estudio de neuroimagen porque seguramente también se esté produciendo un ACV y si puede ser pues una resonancia mejor. Sin embargo, si no tenemos nada de esto, que es lo más frecuente, tenemos que buscar otros signos para saber cuál es la causa de la parálisis facial aguda. Tenemos que saber si tiene historia de traumatismo, porque ya sabéis que la parálisis facial entra dentro del algoritmo de los traumatismos del peñasco. Tenemos que saber si tiene una erupción vesiculosa en el CAE, que el cuadro típico del síndrome es el cuadro típico del síndrome de Ramsay-Hunt. Tenemos que ver si tiene una parotidia palpable, por si tuviese una masa parotidia, adenopatías cervicales, por si fuese un linfoma, pero lo más frecuente es que no nos encontremos nada y que estemos ante una parálisis de Bell, que es una parálisis facial aguda idiopática de comienzo brusco, y les gusta mucho preguntarlo en el MIR con que inicialmente la paciente o el paciente ha tenido un dolor en la región mastoidea. Preguntas de MIR. Si un paciente presenta una parálisis facial que no afecta a la musculatura de la frente, debemos pensar que la lesión se encuentra a nivel supranuclear, en el cerebro.
MIR 2016. En una persona que sufre un traumatismo facial es falso que pueda aparecer el que una ptosis palpebral por lesión del séptimo par. ¿Por qué? No es que no pueda aparecer una ptosis, claro que sí. Lo que no puede es aparecer una ptosis por lesión del séptimo par. En cualquier caso, en una lesión del séptimo par, lo que produciría sería lagoftalmos. Eso es todo, espero que os haya servido y muchas gracias.